Un saludo cordial a todos. Yo soy la doctora Dania Prado y el día de hoy vamos a hablar sobre la patología benigna del ovario. Bien, iniciando la disertación, debemos decir que prácticamente los tumores o las masas que se puedan desarrollar a nivel de los ovarios son hallazgos prácticamente ecográficos que nosotros vayamos a evidenciar. Sin embargo, muchos de ellos pueden ser de distinta índole, de distinto origen y con distinta clínica y sintomatología. Por ejemplo, podemos encontrar tumores o masas anexiales que puedan ser de origen congénito, funcional, hemorrágico, neoplásico, obstructivo, de tipo inflamatorio. Y es por esto que hay que iniciar esta disertación un poco conociendo la anatomía de los ovarios. Debemos decir que prácticamente los ovarios o los anexos pues están constituidos por salpinges, el ligamento redondo y estructuras que se encuentran en el interior del ligamento ancho que se forman a partir de restos embrionarios. Este tema es importante porque más adelante vamos a poder evidenciar el desarrollo de cada uno de estos tumores y el estirpe del desarrollo de estos tumores que puedan presentar. Debemos decir que los ovarios pues tienen distintos factores que ayudan a mantener el equilibrio en la mujer. Entre estos tenemos factores estructurales, factores funcionales que permiten dar las distintas connotaciones en la mujer de acuerdo a su ciclo menstrual. Sin embargo, en este acápite nosotros nos vamos a referir directamente a todo lo que sean masas, tumoraciones o quistes de estirpe benigna. Y es así que nosotros tenemos que realzar que a mayor edad, mayor incidencia de malignidad. Entonces es importante que el diagnóstico pueda ser lo más precoz posible, orientándonos en todos los factores de riesgo que puedan presentarse en cada mujer, iniciando con la edad. Y dentro de este proceso, pues nosotros vamos a encontrar distintas alteraciones que puedan desarrollarse a nivel de los ovarios. Estas alteraciones, pues normalmente son patológicas y se involucran en distintos aspectos y en distintas edades de la mujer. Primeramente diremos que se va a considerar una masa anexial, una tumoración anexial a un proceso que va a estar desarrollado a nivel de los ovarios. Estas van a tener distintas connotaciones y características durante su edad reproductiva de una mujer. De acuerdo a esto, según el diagnóstico y el tratamiento que nosotros podamos identificar, normalmente las vamos a catalogar de estirpe benigna o maligna. El propósito prácticamente es realizar un buen diagnóstico, un manejo adecuado, individualizado en cada una de las pacientes, conociendo distintos factores de riesgo, por ejemplo, la edad, antecedentes familiares, antecedentes de haber cursado anteriormente con algún quiste, con alguna alteración, cómo son los ciclos menstruales, también la paridad es muy importante, el inicio de la menarca, la menopausia, y todos estos factores son importantes durante la valoración de estas patologías. Entonces, dentro de estos procesos hiperplásicos debemos decir que en este grupo vamos a encontrar distintos aspectos. Procesos sólidos, por ejemplo, como la hiperplasia del estroma, esta se va a asociar a cuadros de hiperestrogenismo. Estos cuadros de hiperestrogenismo va a conllevar a que pueda existir una virilización en las mujeres. Esta virilización pues, se caracteriza por presentar vello, la falta de desarrollo sexual adecuado en la mujer, el desarrollo de glándula mamaria, vello púbico, desarrollo de los genitales. Histológicamente se puede observar una hiperplasia de distinto grado. Este grado puede ser variable y esto se va a adecuar al estroma cortical del ovario.
Se caracteriza porque tiene una hiperplasia de células biliares de Leydig y esto se asocia a cuadros de androgenismo y de masculinización. El luteoma del embarazo. Este se caracteriza porque es poco frecuente. Normalmente va a presentar focos de hiperplasia nodular, decolutéica en el ovario y en la mujer embarazada. Pueden desarrollarse nódulos hasta 4 centímetros de diámetro. Estos nódulos pueden ser múltiples también, y tienen una característica importante que es su coloración, que es un amarillo intenso, como ustedes pueden ver en la gráfica. Por eso que se los cataloga como tecolutéicos. Es importante el estudio endocrinológico también, ya que vamos a poder evidenciar una estimulación gonadotrófica, además que van a tener producción ante la virilización, tanto en la madre como en el feto. Por esto que esta se caracteriza porque se desarrolla muchas veces en la mujer embarazada. El edema masivo del ovario. Este edema normalmente ocurre en mujeres jóvenes, prácticamente en menores de 25 años de edad. Cada ovario puede llegar a medir hasta 12 centímetros de diámetro, son grandes, por el edema que van a causar. Este edema, pues, utilización de las tecas folículas. Este tipo de tumoraciones tienen y pueden provocar un trastorno en la circulación venosa por torsión de este pedículo. Los quistes foliculares. Los quistes foliculares prácticamente son desarrollados, son muy comunes, muy frecuentes encontrar este tipo de quistes foliculares. Pueden llegar a tener una ruptura y al tener la ruptura, pues liberar el contenido líquido cristalino del pélvico por irritación del tejido pélvico y muchas de las veces son asintomáticos, pero en algún momento pueden llegar a provocar un tipo de dolor, tipo procesos del cuerpo amarillo quístico. Prácticamente se caracterizan por tener sangre acumulada en el centro del cuerpo amarillo. Este puede convertirse de características hemorrágicas y son estos los quistes que no los diagnostican como quistes hemorrágicos. Muchas veces nos catalogan como quistes complejos hemorrágicos mediante la ultrasonografía. Sin embargo, hay que valorar el tamaño, sobre todo en estos tipos de quistes, para ver si hay algún tipo de complicación o no. Dependiendo del tamaño, pues dependerá, y también dependiendo si se rompe o no se rompe este tipo de quistes, pueden pasar desapercibidos, reabsorberse en el tiempo de cada ciclo menstrual. Sin embargo, si estos logran romperse, pueden provocar un cuadro de abdomen agudo, y es allí y el intenso dolor en hipogastrio sobre todo, que va a provocar una irritación peritoneal, y esta irritación peritoneal comanda la liberación de distintas prostaglandinas que van a provocar dolor, y es por esto que nosotros ingresamos a operar, pero muchos de ellos pueden llegar también a ser asintomáticos. El absceso central ovárico. Prácticamente este tipo de quistes pues van a tener contenido purulento en su interior. ¿Cuál es la complicación? Que se rompa. Y si es que se rompe, pues van a provocar una reacción por irritación peritoneal. Y la infección puede ser séptica gonocócica y provocar un abdomen quirúrgico por este contenido purulento. Los quistes endometriósicos que son bastante frecuentes, comunes, se catalogan porque provocan dolor menstrual durante cada ciclo menstrual. Estos normalmente tienen un contenido achocolatado, ¿no? En su interior,
prácticamente este tipo de quistes se los operan y se deben extirpar en su integridad. Y la poliquistosis ovárica, que nosotros ya habíamos hablado sobre este tema del síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, que prácticamente es una patología estrógeno dependiente y por lo tanto tiene connotación durante los ciclos menstruales, pueden provocar temas de amenorrea o oligomenorrea y estar acompañados por acné, caída de cabello, incremento del tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, esta patología ya la hemos visto simplemente para recordar un poco. Y la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, es importante catalogar y dividir los tipos de masas y tumoraciones que nosotros podamos observar. Y es por eso que les decía que era muy importante verificar de qué estirpe embrionaria prácticamente pueden estar desarrollados. Y es por esto que la Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores en tumores epiteliales. Dentro de este grupo podemos encontrar los serosos, los mucinosos, que son los más frecuentes, pero también los endometriósicos de células claras, el tumor de Brenner, los indiferenciados o mixtos. Los que derivan de los cordones sexuales, pues están los de la granulosa, los de Sertoli, los tumores de los túbulos anulares. Del estroma encontramos el fibroma, el tecoma, que son los más frecuentes. De las células epiteliales germinales, el disgerminoma que es bastante frecuente y se presenta en mujeres jóvenes, pero también encontramos el deseno endodérmico, el carcinoma embrionario, el colocarcinoma, los teratomas, los mixtos como el gonadoblastoma, tumores no clasificados propios del ovario y secundarios o metastásicos. Hablaremos un poco sobre los tumores epiteliales. Dentro de este grupo habíamos mencionado que los más frecuentes son los tumores serosos y los mucinosos. Los tumores serosos prácticamente se desarrollan en un 60 o 80% de los casos presentados. Dentro de este grupo está el cistoadenoma. El cistoadenoma que prácticamente puede llegar a tener un crecimiento bastante grande, hasta 20 centímetros o más. Este tipo de tumoraciones normalmente son asintomáticos, prácticamente pueden desarrollar sintomatología o clínica dependiendo del tamaño y sobre todo si es que llegan a torcer el pedículo. Si es que llegan a torcer el pedículo, claro que darán una clínica de intenso dolor porque va a haber la falta de circulación a nivel del pedículo, lo que va a comprometer y va a provocar un intenso dolor. Normalmente son bilaterales, pueden ser de distintos tamaños, pueden ser únicos como múltiples. Se van a observar los cuerpos de Samona, a pesar de que puedan ser de tipo invasor o se comportan como los borderline. Estos tumores serosos pueden malignizar, pero en muy bajo porcentaje, ¿no? Prácticamente el manejo, cuando tienen un tamaño menor a 6 centímetros, se puede hacer un tratamiento oral y bajo controles y supervisiones mediante el tratamiento médico que se les pueda dar. Muchos de ellos regresionan y desaparecen, pero si a pesar del tratamiento médico persisten, pues lo ideal es realizar un tratamiento quirúrgico, realizando la exéresis de este tipo de tumores. Otro tipo de tumores que son benignos y se encuentran en un 25% de las mujeres son los tumores mucinosos. Dentro de este grupo pues está el cistoadenocarcinoma, el cistoadenoma. Prácticamente son unilaterales pero multiloculados, es decir, prácticamente no los van a piques, ¿no? Prácticamente la clínica de este tipo de tumores también va a depender del tamaño. Menores de 5 centímetros normalmente no dan clínica, a no ser que puedan torsionar el pedículo. Si torsionan el pedículo mayores de 5 centímetros, pues sí provocan el dolor y el tratamiento pues es quirúrgico.
Entonces, dependiendo al tamaño, de igual forma nosotros podremos ofrecer un tratamiento médico, conservador o un tratamiento quirúrgico. También encontramos en este grupo, en un 20% de los casos, los tumores endometrioides. Estos, pues, se caracterizan porque la mayoría llegan a ser malignos, pero un 30% de los casos prácticamente pueden ser primarios del endometrio y un 10% se van a asociar a una endometriosis ovárica. Prácticamente esta endometriosis ovárica es benigna, es asintomática. Dependiendo el tamaño y la localización, pueden llegar a presentar dolor tipo cólico o el dolor con los ciclos menstruales. El tumor de células claras, que se presenta en muy bajo porcentaje, en un 5%, se desarrolla a partir de restos mesonétricos. Estos tumores son de estirpe endometriósico, muchos de ellos pueden llegar a malignizar. Y además que tienen un nivel muy elevado de estrógenos, son estrógenos dependientes y no responden a un tratamiento médico, por lo tanto el tratamiento en este caso es quirúrgico. El tumor de Brenner, que se presenta en menos del 1% de los casos, es de estirpe benigna, posee un epitelio semejante al transicional de la vejiga, es decir, al urotelio. Estos tumores de Brenner se caracterizan por tener un estroma fibroso, denso, abundante, con incrustación en nidos de epitelio de transición. Prácticamente este tipo de tumores requieren un tratamiento quirúrgico. Pueden llegar a complicarse si es que no realizamos un tratamiento quirúrgico y dependerá mucho también del tamaño que puedan desarrollar estos. Los tumores borderline prácticamente son tumores de comportamiento biológico, son de estirpe benigna normalmente, pero algunos de ellos pueden llegar a malignizar, pueden ser serosos o mucinosos. Ahora vamos a hablar de otra estirpe del desarrollo, son los tumores terminales. Dentro de este grupo, prácticamente de los tumores, y en este grupo, pues vamos a hablar del teratoma quístico benigno. Este tipo de tumoración es frecuente, sobre todo en edad reproductiva, en mujeres con edad reproductiva, sobre todo superiores a los 25 a 45 años de edad. Prácticamente puede desarrollarse en un 90% de los casos, pero son de estirpe benigna. Se desarrollan de las células germinales y en su interior pueden contener distintos epitelios diferenciados de las 3 hojas embrionarias, pero sobre todo predomina del ectodérmico y es por eso que observamos tejido sebáceo, podemos encontrar pelo, también como derivan de las 3 capas germinales, podemos encontrar microcalcificaciones, muchas veces se encuentran dientes, restos óseos, ¿no? Entonces son bien característicos, inclusive el cabello se puede encontrar en este tipo de teratomas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un teratoma, también hay un porcentaje que puede llevar a malignidad. Y es por esto que cuando se realiza un procedimiento quirúrgico, nosotros debemos enviar a estudio patológico para que nos pueda confirmar si era un teratoma benigno o si es un teratoma maligno. Normalmente cuando el teratoma es maligno, es de estirpe inmadura, es infrecuente, desarrolla del neuroectodermo, y es por eso que podemos encontrar cartílago, hueso. En este caso pueden desarrollarse en pacientes jóvenes, en adolescentes, crecen de forma rápida y es importante por eso el control de su crecimiento y tamaño.
pueden perforar la cápsula y pueden diseminar, por eso que son malignos. Y su diseminación puede ser local o puede ser metastásica. Además que son productores de la alfa-fetoproteína, y es por esto que nosotros también, cuando nosotros vemos un teratoma o por ultrasonografía nos dan el diagnóstico de teratoma, también nosotros debemos solicitar marcadores tumorales, y entre ellos el alfa-fetoproteína. El tratamiento prácticamente, cuando son malignos y son pacientes jóvenes que desean gestación, pues lo primero que nosotros debemos realizar es el manejo del deseo de embarazo o de fertilidad. Entonces, muchas veces en estas pacientes se pueden hacer la criopreservación de los ovocitos, ya que si fuera de estirpe maligna, esta paciente además tendrá que someterse además de la extirpación quirúrgica, deberá someterse a quimioterapia y controles periódicos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer la criopreservación de los ovocitos, entonces esta paciente a futuro podría embarazarse. Prácticamente la tasa de malignidad es baja, puede llegar hasta un 1.4% de desarrollo, mayormente son de estirpe benigna. Dentro de este grupo también se encuentra el disgerminoma. El disgerminoma se desarrolla en mujeres jóvenes, menores de 30 años, sobre todo en aquellas pacientes que no han presentado ninguna gestación. Son de estirpe maligna y de crecimiento muy rápido o acelerado. Se desarrollan de las células germinales y de igual forma el deseo gestacional o de fertilidad que puedan presentar estas pacientes. De igual forma, en este grupo de pacientes, ya que pueden recibir inclusive radioterapia, se debe realizar la criopreservación de los ovocitos. Se hace un tratamiento quirúrgico, la extirpación del disgerminoma, de este tumor que es de crecimiento rápido y es muy grande. Pueden llegar a medir hasta 30-35 centímetros de diámetro. Y el tratamiento posterior a la cirugía de extirpación, pues es la radioterapia o la quimioterapia, dependiendo el diagnóstico y la valoración de cada una de las pacientes que puedan desarrollar este tipo de tumores. El tumor de seno endodérmico prácticamente es de estirpe maligna, es productor de la alfa-fetoproteína. Se pueden observar microscópicamente los cuerpos de Schiller-Duval en un 25% de los casos. En este grupo también debemos mencionar al coliocarcinoma, que es estirpe maligna, pero es importante mencionarlo. Es muy infrecuente que pueda desarrollarse, son raros, en menos de un 5% de su desarrollo. Son productores de la gonadotropina coriónica fracción beta, y es por eso que nosotros podemos pedir esta fracción y saldría positiva. Muchas de las pacientes piensan o sospechan de gestación, sin embargo es este tipo de tumor productor de esta hormona. Pueden desarrollarse durante la pubertad precoz, y la clínica mayor que dan este tipo de tumoraciones son las metrorragias. Es importante la valoración de cada una de las pacientes, la extirpación quirúrgica y el sometimiento a tratamiento quimioterápico o radioterápico, dependiendo del desarrollo y el grado que nosotros vayamos a identificar y diagnosticar. Otro tipo de tumores de este estirpe germinal, pues está el carcinoma embrionario, productor de alfa-fetoproteína, el tumor de ostroma ovárico, en el cual nosotros tenemos que valorar o son productores de la T3 y la T4, por esto que nosotros también debemos pedir función tiroidea cuando vemos tipos de tumoraciones a nivel ovárico, y el gonadoblastoma que produce el síndrome de Sion. Otro tipo de tumores, pues desarrollados de los cordones sexuales del estroma, prácticamente constituyen el 5% de los tumores ováricos, son muy infrecuentes, raros en su desarrollo. Se desarrollan prácticamente del folículo ovárico
también pueden desarrollarse del testículo y son productores de hormonas esteroideas. Dentro de este grupo pues vamos a encontrar los tumores de la granulosa. Normalmente estos tumores son de estirpe maligna, son unilaterales. En este grupo podemos ver que son productores de estrógenos, van a provocar una pubertad precoz, pueden desarrollar una hiperplasia a nivel del útero y provocar por esta hiperplasia uterina metrorragias, que son los sangrados anormales fuera de la menstruación. Microscópicamente pueden observar los cuerpos de Kohl-Etzner. Son PAS positivos este tipo de cuerpos, entonces pueden observarse, y su incidencia mayor es en las pacientes menopáusicas que ya han cursado con la menopausia y se desarrollan en la posmenopausia. Los tumores de la teca, que son benignos, de estirpe benigna, productores de estrógenos y andrógenos, y es por esto que muchos de ellos, ya que tienen grandes cantidades de estrógenos, pueden llegar a provocar una hiperplasia uterina. Esta hiperplasia uterina va a provocar el desarrollo de metrorragias, sin embargo son de estirpe benigna, más del 50% de los casos. Sin embargo, es importante realizar las biopsias endometriales y el estudio histopatológico nos indicará benignidad o probable malignidad, que es infrecuente, pero puede desarrollarse. El tratamiento en este tipo de tumoraciones pues, es quirúrgico, realizar una salpingoforectomía, y en caso que la mujer tenga paridad satisfecha, podemos nosotros ofrecer la histerectomía más la salpingoforectomía. En este grupo encontramos los fibromas, que son de estirpe benigna. Estos son derivados del mesénquima. Pueden llegar a producir ascitis en más del 40% de los casos. Este tipo de tumoraciones pueden llegar a tener gran volumen por el tema de ascitis. Prácticamente un 1% de los casos pues, pueden desarrollar el síndrome de Meigs, que es el desarrollo de ascitis abdominal, hidrotórax y el tumor del ovario. Pero como les había dicho, prácticamente son de estirpe benigna. Sin embargo, el crecimiento de la tumoración pues, es indicativo de que nosotros el tratamiento que realicemos sea quirúrgico. Por otro lado, vemos el androblastoma, que prácticamente es de estirpe benigna, pero su característica mayor es que es productor de andrógenos. Por lo tanto, al producir este androgenismo en la mujer va a ser o va a presentar el desarrollo de vello en zonas donde no debería desarrollar. Por lo tanto, va a virilizar a la mujer, es decir, el desarrollo, como ustedes pueden ver en la gráfica, de vello como una barba en el rostro, en el cuello, en la espalda, en las piernas, inclusive en el tórax puede haber un desarrollo de incremento de vello. Son pacientes que tienen un hirsutismo muy fuerte, difícil de tratar, difícil de controlar, además que se acompaña de acné, de oligomenorrea e hipertrofia de clítoris. Por esto que estas mujeres obtienen tendencia a la masculinidad. Por lo tanto, el tratamiento en estas pacientes no solamente es quirúrgico, sino también es medicamentoso mediante hormonas que supriman a los andrógenos. Los tumores metastásicos, que son de origen mulleriano, se desarrollan en un 5% de los casos, pero a nivel ovárico, pero también pueden desarrollar a nivel de la glándula mamaria, del estómago, del colon, como es el famoso tumor de Kupfenberg. Es caracterizado este tipo de tumor porque es una neoplasia gastrointestinal metastásica en los ovarios. La metástasis es bilateral y son productores de mucina de origen gástrico, por eso que son tan característicos. Este tipo de tumores también pueden desarrollarse a nivel de la trompa uterina, bilateralmente, y el contenido, como les decía, también es de origen gástrico. Otros quistes, pues los quistes foliculares simples, que muchas veces en edad fértil, en mujeres jóvenes, si son pequeños o de bajo volumen,
El tratamiento es medicamentoso y en caso de que estos puedan llegar a tener un tamaño mayor a los 5 centímetros, se los puede ir controlando, se los puede ir observando, sin embargo, el riesgo está en que puedan torcer su pedículo. Pero muchos de ellos con tratamiento medicamentoso, tratamiento hormonal, remiten y desaparecen. Y en este grupo también están los quistes decalotécnicos, que estos son productores de la gonadotrofina coriónica. Pueden presentarse también en los embarazos molares o gemelares, porque los niveles de gonadotrofina coriónica en fracción beta van a estar muy incrementados, muy elevados. Se presentan en un bajo porcentaje, menor al 3%, y de igual forma este tipo de tumoraciones nosotros los controlamos, muchos de ellos regresionan, otros desaparecen por los ciclos menstruales, por los ciclos ováricos que se presentan, muchos se dan tratamientos que de igual forma tratamiento hormonal remiten. Sin embargo, dependerán mucho del tamaño, y si estos son mayores a 5 centímetros, de igual forma hay que tener cuidado porque pueden torcer el pedículo y estos ya son de tipo quirúrgico. Y eso es todo en cuanto a este tema. Muchas gracias por su atención.